Hablar de dogmática penal es hablar de un elemento indispensable en lo que es hoy día la capacitación. En el Perú tenemos un modelo acusatorio, tenemos un modelo eh, que va a entrar en vigencia ya en Lima en mayo del 2021, en este mayo. Y en Lima Sur también. Entonces, cuando entre en Lima Centro y Lima Sur, ya podemos decir que a nivel nacional, que en todo el Perú, está vigente el nuevo modelo procesal penal, Código Procesal Penal del 2004. He escuchado gente que dice que no es un nuevo código, más bien es un viejo código. Yo diría que para Lima Centro y para Lima Sur ni siquiera es nuevo código. Es un código que recién va a entrar en vigencia. Por eso es que es importante entender este sistema que va a regir el procesamiento de los casos en el Perú y qué es lo que se necesita para manejar este sistema. Yo creo que para manejar este sistema, lo primero que tenemos que dominar es dogmática penal. Si no manejamos dogmática penal, si no manejamos teoría del delito, vamos a tener problemas muy serios en la aplicación de esta norma penal en el proceso penal. Lo siguiente que tenemos que aprender es el procedimiento, o sea, procesal penal. Lo tercero que tenemos que aprender es litigación y argumentación jurídica. Entonces yo creo que esas tres patas de la banca hacen que el banco se sostenga, porque de lo contrario el banco se va a caer. Si no manejas procedimiento, no manejas procesal penal, o si no manejas litigación y argumentación, vas a tener problemas. Pero también vas a tener problemas y problemas muy serios, problemas muy importantes en el supuesto de que desconozcas o no conozcas dogmática penal. Entonces, quiero empezar con eso. Es un gran error considerar que la dogmática penal no es una herramienta necesaria, no es una herramienta indispensable en el nuevo modelo acusatorio. En el nuevo modelo acusatorio es tan importante la dogmática penal como es tan importante la litigación y argumentación. Y como es tan importante el procedimiento mismo. Todo eso tiene que concurrir. Todo eso tienes que manejarlo de una manera uniforme. Esa es la idea de estos cursos de capacitación. Formar a las personas en esas tres grandes áreas. El área procesal, el área de litigación y argumentación y el área de la dogmática penal. Si formas a las personas en esas tres áreas, es posible conseguir un éxito, es posible conseguir una finalidad, es posible afrontar con éxito la aplicación de esta nueva herramienta normativa que es el proceso penal. En ese contexto es que se me ha pedido hablar de imputación objetiva el día de hoy. Imputación objetiva se estudia dentro de la teoría del delito y en teoría del delito dentro de la tipicidad y dentro de la tipicidad objetiva. Explico. Si puedo usar la pizarra, explico. El artículo 344 del Código Procesal Penal, el artículo 344 del Código Procesal Penal nos da una definición de delito, lo que no nos da ni siquiera el Código Penal. El Código Penal no define qué es el delito. El Código Penal solo dice en su artículo 11, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas establecidas por ley. Con lo cual no me ha dicho gran cosa. Si yo reviso el Código Penal, y en el Código Penal reviso el artículo 11, lo que el artículo 11 me va a decir, y lo voy a leer, me va a decir el artículo 11, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. No me ha dado una gran definición. El artículo 12 me dice, las penas se aplican a los delitos culposos y dolosos. El artículo 13 me habla de la omisión impropia, el 14 del error de tipo, ya en el 16 estamos en tentativa, y en el 20 estamos en eximentes de responsabilidad, luego ya estamos en autoría y participación, luego estamos en penas, en concursos, y se nos terminó el Código Penal. Se nos terminó el Código Penal parte general.
Y se nos terminó el Código Penal parte general sin que se haya logrado definir qué es el delito. Una definición de qué es el delito la vamos a encontrar en el artículo 344 del Código Procesal Penal. El artículo 344 del Código Procesal Penal nos va a dar una primera aproximación de lo que es el delito. 344, inciso segundo. 344, inciso segundo. ¿Qué nos va a decir el artículo 344, inciso segundo? Nos va a decir: se archiva, se sobresee, no se ejerce la acción penal cuando no hay delito. ¿Y cuando no hay delito? Cuando no se estableció el hecho, primer elemento, conducta. El hecho no es típico, segundo elemento, tipicidad. Cuando concurre una causa de justificación, no hay antijuricidad. Cuando concurre una causa de inculpabilidad, no hay culpabilidad. O cuando concurre una causa de no punibilidad, punible. Con lo cual, ¿de cuántos elementos me está hablando el Código Procesal Penal del delito? Me está hablando de 5 elementos. Me está diciendo: 1, conducta; 2, tipicidad; 3, antijuricidad; 4, culpabilidad; y 5, punibilidad. Con lo cual estamos en una teoría penta. Teoría penta. Pentapartita o pentatónica del delito. 5 elementos. 5 elementos. ¿Ven? Si ustedes revisan doctrina, si ustedes revisan dogmática, doctrina, van a encontrar teorías tripartitas que dicen que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Teorías tripartitas: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Si ustedes revisan teorías bipartitas, que son creo que las más técnicas, que son creo que las de moda, que son las más interesantes, te van a hablar de 2 categorías: el tipo global del injusto, más la culpabilidad. Las teorías bipartitas: tipo global del injusto 1, culpabilidad 2. Con lo cual vamos a hablar de 2 categorías del delito: tipo global del injusto más culpabilidad. Y en el tipo global del injusto vas a ver una tipicidad positiva y una tipicidad negativa. A la tipicidad negativa se le va a conocer así a las causas de justificación. La tipicidad negativa van a ser las causas de justificación, o sea, va a equivaler a la antijuricidad si es que no hay causas de justificación. Entonces, las teorías bipartitas, que son técnicas, porque te habla de tipicidad positiva, tipicidad negativa, elementos negativos del tipo, te habla de una posición de un injusto global que es común más bien para todas las disciplinas, ¿cierto? Y una culpabilidad, o sea, un reproche penal. Es una teoría muy sólida, muy aceptada. Sin embargo, en nuestro Código Procesal Penal se habla de una teoría pentapartita, se distingue 5 categorías del delito, y en eso tenemos que basarnos, porque vamos a litigar en el Perú. Y al litigar en el Perú, tenemos que litigar en el Perú dentro de las normas que en el Perú se han dado, dentro del esquema de la teoría del delito que el Perú ha elegido. Imagínense que el fiscal sobresea hablando de tipicidad negativa. O imagínense que el fiscal sobresea desconociendo la punibilidad como elemento del delito. Estaríamos mal, porque nuestro Código Procesal Penal reconoce la punibilidad como elemento del delito, aun cuando algunas doctrinas no reconozcan la punibilidad como elemento del delito, ¿cierto? O desconozcamos la denominación de tipicidad y antijuricidad, y pongamos más bien tipicidad positiva y tipicidad negativa. Entonces ahí está pues mal, porque no estamos usando terminología que nuestro código usa, ni estamos usando una teoría del delito acorde a nuestro Código Procesal Penal. Por eso es que la primera reflexión que quiero hacer ¿es importante aprender dogmática penal? Sí. ¿Es básico aprender dogmática penal? También. La gran pregunta es, ¿qué dogmática penal aprendo? La gran pregunta es, ¿qué dogmática penal utilizo? Y la dogmática penal que uso, la dogmática penal que tengo que aplicar es la única, la peruana. ¿Qué es la dogmática penal? El estudio del dogma penal. ¿Y qué es el dogma penal? Nuestra ley penal. El dogma penal es la ley penal. Por lo tanto, yo no voy a estudiar pues en el Perú dogmática alemana.
Ni voy a estudiar en el Perú dogmática española o dogmática estadounidense, porque no es dogmática aplicable al Perú. Salvo algunas figuras que hemos podido copiar. Pero la dogmática que tenemos que aplicar en el Perú es la dogmática regulada en nuestra legislación. Esa es la primera salvedad que quería hacer el día de hoy al momento de empezar la sesión. 2. Si quiero hacer un análisis de estas figuras y llegar a imputación objetiva, que es lo que se me ha pedido hacer hoy día, tengo que empezar hablando del primer elemento. El primer elemento es la conducta. El primer elemento es la conducta. Para que una conducta sea relevante en materia penal, para que haya conducta relevante en materia penal, esta conducta solo puede ser relevante en materia penal si es que es una conducta humana. Porque nuestro código está preparado, nuestro código penal está preparado para conductas humanas. No está pensado en conductas de personas jurídicas. Las personas jurídicas en nuestro sistema responden vía consecuencias accesorias del 105 o vía responsabilidad administrativa autónoma de la ley 30.424, pero no responden como autores de delito con responsabilidad penal. Eso no está planteado así en nuestro código. Lo que sí está planteado en códigos, por ejemplo, en Estados Unidos, en legislación de otros países, donde sí se permite la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el Perú no. En el Perú nuestro código habla de conducta humana, no de personas jurídicas, no de alienígenas, de extraterrestres, no de animales, sino conductas humanas. 2. Conductas humanas exteriorizadas, conductas humanas que han salido del fuero interno. El pensamiento no delinque, todos sabemos eso. Nadie puede ser sancionado por lo que piensa. El pensamiento no delinque. En materia penal lo que se castiga es la exteriorización del pensamiento. Doctor, pero ¿y los delitos de asociación, de conspiración? Sí, pues, pero eso no es pensamiento interno, eso es pensamiento exteriorizado. Cuando varias personas piensan cometer delitos y se agrupan para pensar en cometer delitos, es un delito de conspiración, sin duda. Pero eso es ya una idea exteriorizada, un pensamiento que ha trascendido del fuero interno. Entonces, una conducta humana exteriorizada. Luego, esa conducta humana tiene que ser una conducta voluntaria. Tiene que ser una conducta voluntaria. Tiene que ser una conducta voluntaria. ¿Y por qué una conducta voluntaria? Porque si una conducta humana no es voluntaria, no es relevante en materia penal. ¿Qué quiere decir voluntaria? Voluntaria quiere decir con control. Tiene que ser una conducta con control, una conducta controlada. Porque si esa conducta no es controlada por el individuo, no es controlada por la persona, es irrelevante en materia penal. Para que esto sea relevante en materia penal, tiene que ser controlado por el individuo. El individuo tiene que tener control. Si no, no tiene relevancia. ¿Y cuándo un individuo actúa sin control? Actúa sin control cuando hay un acto reflejo, por ejemplo. Cuando hay un acto reflejo, no hay control. Un acto reflejo no hay control. Tampoco hay control cuando hablamos de una fuerza física irresistible. Si estamos ante una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza, tampoco hay control. Eso está previsto en el artículo 20 del Código Penal, inciso sexto. Si me voy al artículo 20 del Código Penal, artículo 20, inciso sexto, el artículo 20, inciso sexto del Código Penal me refiere, 20, inciso sexto del Código Penal, el 20, inciso sexto me dice, está exento de responsabilidad penal el que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. Por lo tanto, el código me dice de una manera clara, el código me habla con meridiana claridad que está exento de responsabilidad el que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. Ejemplo de esto. Imaginémonos que una persona está conduciendo su vehículo, y de pronto otro vehículo lo impacta. Y cuando lo impacta el otro vehículo pierde el control. Pierde el control del vehículo que está conduciendo y se despista y atropella personas. Si es así, eso es irrelevante en materia penal respecto del que ha perdido el control. Al que tendremos que buscar es al que chocó.
pero el que perdió el control no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay conducta humana, ahí no habría conducta voluntaria. ¿Por qué? Porque se habría actuado sin control. No habría conducta voluntaria porque se había actuado sin control. Y tendría que haberse actuado con control. Otro. Imagínense un movimiento sísmico, un movimiento telúrico. Es una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza. A una persona hace que pierda el equilibrio ese sismo. Ustedes saben que los sismos vienen como olas. La persona pierde el equilibrio y cae pesadamente sobre otro individuo. Ahí el ser humano que cae pesadamente sobre otro individuo equivale a un costal de papas que cae. Por lo tanto, eso no va a ser una conducta penalmente relevante porque ha sido movido, ha sido motivado por una fuerza física irresistible, en este caso proveniente, en este caso procedente de la naturaleza. Entonces, solo es conducta, todo aquel es conducta, todo aquel es conducta, todo aquel hecho humano, voluntario y, falta lo último, y consciente. Solo es conducta penalmente relevante un hecho humano, un hecho voluntario y un hecho consciente. Entonces, hay conducta únicamente cuando tenemos hechos humanos, hechos voluntarios y hechos conscientes. Solo hay conducta en materia penal de manera relevante cuando hay un hecho humano, un hecho voluntario y un hecho consciente. Entonces, lo voy a resumir acá. Conducta igual hecho humano, conducta igual hecho humano, hecho voluntario y hecho consciente. Si no hay alguno de los tres, no hay hecho humano, no hay hecho voluntario o no hay hecho consciente, simplemente no hay conducta. La conducta es igual a un hecho humano, voluntario y consciente. Si alguno de ellos falta, no hay conducta. Si el hecho es un animal, una fiera salvaje, que a uno lo ataca, no hay conducta, porque no hay un hecho humano. Si el hecho es sin control, no hay voluntad, tampoco hay conducta, acto reflejo, fuerza física irresistible. Y si el hecho es inconsciente, o sea, no juicioso, ¿cuándo estoy en un ente hecho inconsciente? Cuando no está la persona en sí, cuando la persona no está dándose cuenta de lo que ocurre, no está juicioso de lo que pasa. Eso es un hecho inconsciente. ¿Y cuando no estás juicioso de lo que pasa? No estás juicioso de lo que pasa cuando eres un sonámbulo, cuando eres un hipnotizado, cuando eres un ebrio con ebriedad letárgica. Ahí no eres consciente. Por lo tanto, tu conducta no será relevante de manera penal. Conclusión de esta primera parte. No hay conducta cuando no hay hecho humano, no hay conducta cuando no hay hecho voluntario y tampoco hay conducta cuando no hay hecho consciente. Para que haya conducta tiene que ser un hecho voluntario, consciente y humano. Si no, no hay conducta. Conclusión. 2. Ya hay conducta porque cumplimos esos requisitos y hay conducta. Hay que verificar cuántas clases de conducta pueden haber. Si hay conducta, hay que verificar cuántas clases de conducta pueden haber. Y hay dos clases de conducta. Hay una conducta de acción y hay una conducta de omisión. Conducta de acción y una conducta de omisión. ¿Cuándo hay una conducta de acción? Cuando estamos ante un hacer. Una conducta de acción es un hacer. ¿Y cuándo estamos ante una conducta de omisión? Cuando estamos ante un no hacer. Una conducta de omisión es una conducta de no hacer. Una conducta de acción es una conducta positiva y una conducta de omisión es una conducta negativa. Un no hacer. Vamos primero con una conducta de acción. Les dije
acción es un hacer. Es un hacer. La acción es un hacer. La acción es un hacer. La pregunta es, ¿un hacer qué? Un puñete es una acción. Un insulto es una acción. Una sacada de billetera es una acción. Y cuando estamos en una omisión, estamos frente a un no hacer. Y este no hacer, ¿en qué consiste? ¿En quedarse quieto, estático? ¿En quedarse pasmado? No. Esa omisión consiste en un no hacer lo que tenías que haber hecho. No es que te has quedado quieto, has hecho de todo, menos lo que tenías que haber hecho. Eso es una conducta omisiva. Hiciste de todo, menos lo que tenías que haber hecho. Todo lo hiciste, menos lo que tenías que haber hecho. Todo lo hiciste, menos lo que tenías que haber realizado. Esa es una conducta omisiva. Hiciste todo, menos lo que deberías haber hecho. Una conducta omisiva. Hiciste de todo, menos lo que tendrías que haber hecho. Ejemplo. Omisión a la asistencia familiar. Hiciste de todo, menos pagar los alimentos que debías por orden judicial. Omisión de socorro. Hiciste de todo, menos socorrer a la persona que tenías que auxiliar. Omisión de denuncia. Hiciste de todo, menos denunciar, porque tenías la obligación de hacerlo, porque eras un sujeto obligado. Eso es una omisión. Un hacer algo distinto a lo que tu deber te decía que hagas. Todo delito de acción está basado en una prohibición. Todo delito de acción está basado en una prohibición. Todo delito de acción está basado en una prohibición. Por ejemplo, el que mata a otro. Artículo 106 del Código Penal. El que mata a otro es un delito de acción. Lo que regula el que mata a otro es una conducta de acción. El que mata a otro, matar. Pero matar está basado en una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? Respeta la vida, no mates. El hurto es un delito de acción. El que se apodera para obtener provecho de un bien mueble total o parcialmente ajeno. Está basado en un delito de acción, pero también parte de una prohibición. ¿Qué prohibición? No toques lo que no es tuyo. No toques lo que no te pertenece. Los delitos de omisión se basan en otra cosa. Los delitos de omisión se basan, más bien, no en una prohibición, sino en un mandato, en un imperativo. El delito de omisión se basa no en una prohibición, sino se basa en un mandato. Se basa en un mandato, en una norma de cumplimiento. Paga tus alimentos, asiste a las personas. ¿Y en qué consiste el delito? En no hacerlo, pues. En incumplir el mandato. ¿Ven la diferencia? Un delito de acción se basa en una prohibición y un delito de omisión se basa en un mandato. Las omisiones y las acciones son relevantes penalmente. El 95% de delitos, en el Código Penal, el 95% de delitos en el Código Penal son delitos de acción. El 95% de delitos en el Código Penal son delitos de acción. Y menos del 5% de delitos en el Código Penal son delitos de omisión. ¿Por qué? Porque si tú revisas la casi totalidad de las normas del código, están basados en conductas de acción. El que mata, el que sustrae, el que se apodera, el que lesiona, el que causa a otro un grave daño en la salud. Todos los artículos casi son de acción. Los menos son los de omisión. El que omite socorrer, el que omite prestar alimentos, el que omite denunciar. Muy pocos, son los menos los delitos de omisión. Muy bien. Entremos a los tipos de omisión. La omisión puede ser de dos clases. Uno, una omisión propia
una omisión propia, también conocida como una omisión pura. Y 2, una omisión impropia, también conocida como comisión por omisión. Una omisión impropia, también conocida como comisión por omisión. Son los dos tipos de omisión. La omisión propia y la omisión impropia o comisión por omisión. Son los dos tipos de omisión. La omisión propia. Esa omisión propia, o pura, ¿por qué se denomina así? Omisión propia o pura. Se denomina omisión propia o pura porque la tipificación en el Código Penal es de conducta omisiva. ¿Por qué se llama omisión pura o omisión propia? Porque el Código Penal mismo tipifica la conducta como omisiva. Artículo 424 del Código Penal. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 424 del Código Penal? El artículo 424 del Código Penal me habla de la omisión de denuncia. ¿Y qué me dice? El fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con pena privativa de libertad. ¿Ven? Omisión de denuncia, omisión de ejercicio de la acción penal. El fiscal que omite ejercer la acción penal. Mi pregunta es, cuando el código me habla, el fiscal que omite, cuando en la redacción del código está la palabra omite, estamos ante una omisión propia o omisión pura, porque la misma redacción del código me habla de una omisión. Está tipificado el código como omisión, por lo tanto estamos en una omisión pura o en una omisión propia. ¿Y cuándo estamos ante una omisión impropia? Cuando el código no regula la conducta como conducta omisiva. Sin embargo, se puede incurrir en una conducta de acción a través de una omisión. O sea, yo incurro en homicidio, yo incurro en lesiones, yo incurro en peculado, yo incurro en una conducta descrita en el código como conducta de acción a través de una omisión. Por eso se denomina también comisión por omisión. Dicho en otras palabras, comisión mediante omisión. Eso me gusta más. Comisión, en vez de decir por omisión, en vez de decir comisión por omisión, yo puedo decir así. Puedo decir así. Puedo decir comisión mediante. Puedo decir comisión mediante omisión. Comisión mediante omisión. O sea, con una omisión voy a incurrir en un delito de acción. Eso es la omisión impropia. Con una omisión incurro en un delito de acción. Esa es la omisión impropia. Analicemos ahora esto. Para que exista un delito de omisión, ya sea omisión propia u omisión impropia, para que realice el sujeto cualquier delito de omisión, ya sea omisión propia o impropia, esto funciona para todo, ya sea para omisión propia o sea para omisión impropia, se debe cumplir ciertos requisitos. Primer requisito, debe haber un incumplimiento. Debe haber un incumplimiento. Debe haber una inacción. Debe no hacerse lo que se tenía que haber hecho. Un incumplimiento, una inacción. Debe haberse omitido hacer algo. Primer presupuesto. Segundo presupuesto. Se incumplió, se inactuó, no se hizo lo que se tenía que hacer, estando en posibilidad de hacer.
estando en posibilidad de hacer. O sea, la persona no cumplió, la persona incumplió, la persona no hizo lo que tenía que hacer, la persona inactuó. No hizo lo que tenía que hacer, pero estaba en posición de hacer. Tenía la posibilidad de hacer. Ejemplo, omisión a la asistencia familiar. Omisión a la asistencia familiar. El sujeto no pagó la sentencia. No pagó el monto que la sentencia le ordenaba abonar, habiendo estado bien notificado. La pregunta es, primer presupuesto, ahí está, existe una norma típica expresa que dice, comete delito el que no paga lo que se le ordena pagar en una sentencia, por concepto de alimentos. Ya está. El presupuesto legislativo está ahí. 2, él no cumplió. Él no cumplió. No pagó los alimentos. Pero no basta eso. ¿Qué más tiene que haber? Tiene que haber estado en posibilidades de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Tuvo que haber sido posible que él pague. Pero ¿qué tal si, junto con la notificación del Poder Judicial para que pague, él se rompió ambas piernas y lo internaron en el hospital? Por lo tanto, no pudo trabajar. No estuvo en posibilidad de hacerlo. ¿Ven? Entonces hay que ver, para que se incurra en este delito de omisión pura o de omisión impropia, que la persona haya tenido que estar en posibilidad de hacer eso. Si no, no. ¿Sí? La omisión pura, también conocida como propia, la omisión pura o propia, es una omisión de peligro. No necesita un resultado. La omisión pura o propia es una omisión de peligro. No hay que esperar que el alimentista se muera, ni esperar que el herido termine peor en una omisión de socorro, ni el alimentista termine herido o grave en una omisión de asistencia familiar. ¿Por qué? Porque es una omisión de peligro. No requiere resultado. Mientras que la omisión impropia sí es una omisión que necesita un resultado. La omisión impropia sí necesita un resultado, porque no es una omisión de peligro, es una omisión de resultado. Tiene que haberse producido muerte, lesiones, pérdida patrimonial, etc. Tiene que haberse producido resultado. La omisión impropia es una omisión de resultado. Vamos. La mamá está durmiendo, está conversando con su amiga y el hijito está jugando negligentemente. La mamá lo deja y el hijito está jugando. Y el hijito se trepa al segundo piso y empieza a caminar por los balcones. Pregunto, una resbalada y el bebito se cae. Y sabe Dios qué le pasa. Pero cuando está paseando de lo mejor y haciendo equilibrio en el edificio, el niñito está haciendo equilibrio, está pasando entre edificio y edificio, así como Cocolizo en los dibujos animados, la mamá lo mira, va corriendo y lo agarra. No hay ningún delito. ¿Por qué? ¿Ha habido una omisión de cuidado? Sí. ¿Ha habido una situación de peligro? También. Pero no hay ningún delito porque no ha habido resultado. Para que haya resultado, el niño tuvo que haberse caído y haberse por lo menos lesionado. Ahí habrá delito de omisión impropia. Porque la omisión impropia es una omisión de resultado. La omisión impropia no es una omisión de peligro, sino una omisión de resultado. Bien. La omisión impropia además tiene otra diferencia con la omisión pura. La omisión impropia solamente puede ser cometida por el garante. El único que puede cometer omisión impropia es el que tiene el deber de garante. ¿Qué quiere decir deber de garante? Deber de evitación. Deber de evitabilidad del resultado. El garante tiene el deber de evitar el resultado. Por eso es garante. Por ejemplo, yo en mi vida tengo varios garantes. ¿Quiénes son mis garantes en mi vida? Mi primer garante en mi vida es mi esposa. Es garante por vínculo familiar. Es mi garante. Ella tiene que encargarse de que a mí no me pase nada. Cuando nos casamos, bien claro le leyeron en los registros públicos de la municipalidad, tienes el deber de cuidarlo, ¿cierto? Hasta que la muerte los separe. Entonces,
es mi garante, así que cualquier cosa ella está para que me cuide, ¿cierto? Es mi garante. Bueno, por lo menos eso dice el papel, ¿no? Es mi garante, ¿cierto? 2. ¿Qué deber tiene el garante? Deber de evitabilidad. Yo tengo varios garantes. Mi esposa es uno de mis garantes. 2. Cuando salgo de mi casa, pues mi esposa deja de ser mi garante porque ya salí de mi casa. ¿Y quién se vuelve mi garante en el momento en que salgo de mi casa? Mi señor guardaespaldas. Él tiene una misión, mantenerme vivo. Él es mi garante. Por eso a mi guardaespaldas yo le digo siempre a mi personal de seguridad, mira compadre, si yo voy a morir, también tienes que morir tú. Porque tú estás para que me cuides. Eres mi garante. Sí, doctor, no se preocupe. Yo voy a poner el pecho para que acá entre la bala. Entre mí digo, seguro, cuñado. El día que las papas quemen, ¿no? Tercer garante que tengo. Cuando hago mi curso de natación, que lo hago 2 o 3 veces por semana, me encanta nadar grandes profundidades. Ahí está mi garante, que es el señor salvavidas de la institución donde yo practico natación. Y ahí está el salvavidas mirando. No se preocupe, doctor, vaya nade. Acá estoy yo, cualquier cosa, para entrar a sacarlo, ¿ven? También tengo mi garante. Cuando practico deportes de aventura, también tengo mi garante. Cuando me voy a mi médico también es mi garante, ¿ven? Mira qué cantidad de garantes que tengo. Claro, la mayor parte de los que les he contado están en mi imaginación únicamente. Ya quisiera tener guardaespaldas, garante de natación, salvavidas. Creo que el único garante que tengo es mi esposa. Imagínense qué bien estoy, ¿cierto? Entonces, tu garante tiene un deber de evitabilidad, que no te pase nada. Y el garante no va a responder por haberte causado el resultado. El garante nunca te causa el resultado. Si yo me ahogo, no es que me he ahogado porque el salvavidas me ha empujado para que yo me caiga al agua. El salvavidas no me causa el resultado. El salvavidas tiene una relación conmigo de evitabilidad, no de causalidad, sino de evitabilidad. Explico. El garante y el resultado, no están unidos por una relación de causalidad, no. Entre el garante y el resultado hay una relación de evitabilidad, una relación de evitación. El garante tiene que evitar el resultado, no es que lo causa, lo tiene que evitar. ¿Ven qué diferente? El garante no es que cause el resultado, el garante tiene que evitar el resultado porque el garante tiene el deber de evitación del resultado. El garante debe evitar el resultado. Claro, es obvio, el garante tiene que evitar el resultado si es que es posible que lo evite, porque si es imposible que lo evite, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Si no están sus posibilidades, no hay forma. Imagínense, el garante está allí, pero el paciente pues llega bastante crítico, entonces por más garante que sea el médico no lo tiene por qué salvar, porque no es posible que lo salve, ¿cierto? O el tipo se está ahogando bien lejos, y así se clave el salvavidas y lo vaya a sacar nadando, pues no va a llegar cuando el otro es cadáver. Entonces, la evitación es siempre que sea posible. No siempre el garante evita el resultado, evita siempre que sea posible de evitarse. Porque si no es posible de evitarse, pues no estamos hablando de ningún problema legal, menos penal. El garante tiene que estar en posibilidad de evitar ese resultado. Esa evitación tiene que ser posible jurídicamente. Una evitación jurídicamente posible. Muy bien. Este garante es un garante por ley. El garante es un garante por ley. Primera forma de ser garante, por ley. Cuando te casas, garante por ley. Cuando tienes hijos, garante respecto a tus hijos, por ley. Cuando eres funcionario público, garante de los bienes del Estado, por ley. ¿Ven? Garante por ley. Pero también puedes ser garante por contrato. ¿Y cuándo eres garante por contrato? Nadie te mandó, tú te metiste a ser garante. Garante por contrato. Ejemplo de garante por contrato. El salvavidas, garante por contrato. El guardaespaldas, garante por contrato. ¿Cierto? Pero también puede ser garante por asunción voluntaria. ¿Cómo así?
Yo me meto, pues nadie me manda, pero yo me meto. Alguien está en problemas, yo me ofrezco a ayudarlo y estoy ayudándolo y la gente se va porque ya me ven a mí que estoy ayudando. Entonces me vuelvo garante por asunción voluntaria. También puede haber garante en comunidades de peligro, un deporte de aventura.